Y ahora sí, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar terminando ya con la segunda carta del apóstol Juan. Terminamos la primera. Este va a ser el final de la segunda. La semana que viene entraremos en la tercera carta. Así que hoy vamos a estar leyendo, para empezar, segunda de Juan, los versículos 7 al 11 del capítulo único que tiene esta carta. Es solo un capítulo. Y he titulado este mensaje, Alejaos de los engañadores. Segunda de Juan, versículos 7 al 11 dice: Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que los saluda participa en sus malas obras. Vamos a orar. Padre, esta tarde estamos ante un texto con un carácter duro, un texto con un tono, Señor, de advertencia, una llamada de atención, y con esa misma solemnidad queremos preparar nuestros corazones para recibirlo. No queremos tomarnos este mensaje como un consejo al aire, sino como una orden directa para nosotros, como tu iglesia y como tu pueblo. Y por eso te pido, Señor, que hables a nuestras vidas en esta hora a través de tu palabra, que puedas, Señor, quitar todas las distracciones en medio de nosotros para que nada le robe, Señor, el tiempo y la atención que merecen solamente el escuchar tu voz en esta tarde. Padre, que tú seas el centro todo el tiempo que estemos aquí y hables a nuestras vidas. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros llegamos al final de la carta de segunda de Juan, donde la semana pasada estuvimos viendo la importancia de andar en los mandamientos de Dios, donde el apóstol Juan volvía a recordarnos que una de las marcas de un verdadero creyente es que anda conforme a la palabra de Dios, que anda conforme a los mandamientos del Señor. Tanto los mandamientos de amar al prójimo como los mandamientos de crecer en santidad, la no práctica del pecado, todas esas cosas que Juan ha ido indicando incluso en su primera carta, están presentes en esta segunda. Juan no está cambiando mucho el tono de sus mensajes. El tono de los mensajes de Juan sigue siendo el mismo. Hay gente verdadera y hay gente falsa. Hay cristianos de verdad y hay mentirosos. Hay verdaderos creyentes y hay anticristos sueltos. Hay verdaderos maestros y hay falsos. Juan no entiende de grises. Juan no dice que todo es relativo. Juan no dice que todo depende cómo se mire. Juan dice hay una verdad y hay una mentira. Hay gente que ha nacido de nuevo y hay gente que no. Hay gente que va incluso a estar en medio de nosotros, pero no va a ser nunca de nosotros. Va a estar a lo mejor congregando en una iglesia, va a estar a lo mejor caminando con el pueblo, pero cuando llegue delante de Dios, el Señor le dirá que no, y ellos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre yo leí, en tu nombre estudié, fui a un seminario, hacía tantas cosas, y el Señor les dirá: yo no os conozco. Y esa es una realidad que Juan nos pone delante desde su primera carta. Y no solo en cuanto a falsos creyentes, gente que dice que conoce a Dios y miente. Juan lo había dejado claro: el que dice que conoce a Dios pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que dice que conoce a Dios pero no practica la verdad, está en tinieblas. El que dice que conoce a Dios pero practica el pecado, es del diablo. Juan es contundente. Supongo que Juan, si tuviera hoy una cuenta en las redes sociales y pusiera exactamente lo mismo, los creyentes de hoy se llenarían de decirle: quítate primero la viga de tu ojo, ¿quién eres tú para juzgar? Te falta mucho amor, tienes que orar más por ellos, porque esa es la moda de nuestros tiempos. La moda de nuestros tiempos es criticar a los que advierten sobre la mentira. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer, porque solo Dios puede juzgar, porque solo Dios ve el corazón, y tantas otras frases llenas de falso amor que considero que es de no creyentes o que no conocen la verdad y que defienden incluso a lo que Dios dice y que vamos a ver hoy, ni siquiera les podéis saludar.
Y eso es lo más preocupante del mensaje que vamos a ver hoy. Que hoy hay personas que te dicen, no juzgues a personas que Juan dice, inspirado por Dios, ni siquiera los saludes. Y la advertencia de Juan, y esa va a ser muy severa para nosotros, es que quien los saluda es como si fuera uno de ellos. Quien los saluda, dirá Juan, participa de sus malas obras. Así que el mensaje hoy tiene un tono de advertencia para nosotros, para los cristianos. La primera cosa de la que nos advierte Juan, y ya nos advirtió en la primera carta, es que los anticristos andan sueltos. Están por ahí y andarán en medio de nosotros. El versículo 7 dice así: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Miren, hermanos, es interesante analizar las palabras. Juan no dice que hay un par de mentirosos por ahí. Juan no dice que hay un par de personas que enseñan mala doctrina. Juan no dice hay 2 o 3 maestros malos en medio del pueblo infiltrándose. Juan dice hay muchos. Hay muchos. Y la palabra muchos en ese contexto significa lo mismo que en el nuestro. Muchos es muchísimos. Es una gran cantidad, gran abundancia. Y Juan está advirtiendo, hermanos, no penséis que con que sepáis de 1 o 2 ya es suficiente. Es que hay muchos. Hay muchos engañadores entre nosotros. No hay un par, no hay varios, no hay bastantes. Hay muchos mentirosos. Hay muchos farsantes. Hay muchos falsos maestros. Hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos creyentes. Hermano, somos demasiado... querría decir inocentes, pero no es inocentes, necios. Necios. Hoy vas a una iglesia y alguien entra por esa puerta, está 2 días dentro y ya lo llaman hermano, lo sientan a la mesa, escuchan críticas, escuchan quejas, a veces son usados por el enemigo para plantar cizaña, la gente les da oído, pobrecito, igual tiene un problema. Nos falta discernimiento en el pueblo de Dios. Nos falta discernimiento en el pueblo de Dios. Si mañana pica un extraño a la puerta de tu casa, le abres, le dejas entrar, que se siente como en familia, que tu hijo empiece a estar a solas con él, que tu hija empiece a compartir mucho rato con él, ¿le darías esa confianza a cualquier persona que llega en 2 días a tu casa? No, ¿por qué? Porque sabes que hay mucha gente mala en este mundo. Sabes que hay mucho violador, que hay mucho pederasta, que hay mucho abusador, que hay mucho maltratador, que hay mucha cosa, mucha influencia mala. Y vas a querer cuidar a tu hija, cuidar a tu hijo, y por eso vas a cuidar quién se mete en tu casa. Vas a cuidar a quién le das confianza. Vas a cuidar a quién le cuentas tus secretos. Vas a cuidar a quién le abres el corazón. Y en la iglesia no, en la iglesia abrimos la puerta y no, en la iglesia puede entrar cualquier persona. La iglesia es un lugar para todo el mundo, sí y no. Sí, en la iglesia puede entrar el borracho a escuchar el evangelio. En la iglesia puede entrar la prostituta a escuchar el evangelio, pero no son hermanos. Y no se les tratará como hermanos. Y no se les llamará hermanos. Son personas impías que pueden venir y escuchar la palabra con la esperanza y la fe que un día Dios los convierta en hermanos. Pero necesitamos discernimiento. Estamos dejando entrar a cualquier persona solo porque entró en esa puerta, y ese es el error. Mira, hay gente que dice, yo no dejaría entrar a cualquiera en mi casa, pero si pasa primero por la iglesia y está un mesecito, ya lo invitas a comer. O sea que para que alguien se cuele en tu casa, el secreto está en colarse primero en tu iglesia 1 mes. ¿Por qué ese es el filtro? Porque si vino aquí 1 mes, bueno, será creyente, será buena gente, será de confianza. Hermano, corréis demasiado para abrir las puertas de vuestra casa. Ah, es que yo soy hospitalario. O ser hospitalario no es abrir la puerta de tu casa a cualquiera. Hermano, no confundáis. Falta mucho discernimiento en el pueblo porque se nos olvidan estas realidades. Hay muchos engañadores sueltos. No todas las iglesias son iglesias. Y no todos los pastores son pastores. Y no todos los maestros son del Señor. Y no todos los predicadores son del Señor. Y te voy a decir una cosa. No son la mayoría los buenos. Hay muchos engañadores en medio de nosotros. Muchos. Por eso debemos ser cautelosos. Muchos engañadores han salido al mundo. Y en ese caso, en el caso de Juan,
lo relaciona concretamente con una enseñanza. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es una de las cosas que Juan denunció en su primera carta, que algunos de esos falsos maestros que estaban dando duro con sus herejías en aquel tiempo, una de las mayores era negar la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios. Muchas personas decían, bueno, tenía apariencia de hombre, pero en el fondo no era un hombre como nosotros, porque en su mente la carne era mala. Si toda esta materia era mala y Dios no se podía haber encarnado en algo tan sucio como nuestra carne. Pero eso es un mal concepto. Eso es un mal concepto porque esta carne no la hizo el diablo. En el Edén Dios nos forma del polvo de la tierra, nos da su aliento de vida. Ambas cosas son parte de la creación. Lo que pasa es que nosotros hacemos con esta carne cosas terribles, pero el problema no es la carne, el problema es el corazón. Con estas manos yo mato, pero el homicida es el corazón. Con esta boca yo miento, pero el mentiroso es el corazón. Con estos ojos yo codicio, pero el problema es del corazón. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen las divisiones, los pleitos? ¿De dónde vienen? De nuestros corazones. Nuestra carne solo es el chasis, el vehículo del motor. Y el corazón es el verdadero motor que nos lleva directamente al precipicio. La carne salta por el balcón, pero es el corazón el que se tira antes. Y esa es una realidad. Pero muchos veían la carne mal. Y por eso negaban la encarnación de Jesús. Y Juan dice que aquellos que niegan eso son el engañador y el anticristo. Son esos falsos maestros. En la primera carta Juan nos hablaba de otras cosas, como que negaban la deidad de Jesús, que no reconocían su señorío. Y Juan dice que esos también son considerados engañadores y anticristos. ¿Por qué? Porque negaban cualquiera de sus dos naturalezas, reconociendo bíblicamente una sola cosa, que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Por lo tanto, ningún testigo de Jehová va a comer a mi mesa. A no ser que sea para escuchar la palabra, pero no para tener comunión. Ah, pero es que me han ofrecido venir a dar unos estudios a casa. ¿Dónde vas? Mira lo que va a decir Juan después. Si los saludas, participas de sus malas obras. Tú en vez de cortarlos de raíz, les dejas. No hay que ser políticamente correctos. Hay que ser tolerantes. Tolerantes. No veo esa tolerancia en la boca de Juan aquí con esos personajes. Los engañadores andan por el mundo. Juan lo había dicho en su primera carta. Vamos a viajar un poquito atrás de vez en cuando. Primera de Juan, capítulo 2, 18 y 19. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Ahora no voy a dar la enseñanza, pero en aquel entonces dimos hace tiempo una enseñanza sobre escatología o temas escatológicos, y una de las cosas que mencionábamos era esa diferencia. Juan habla de dos personas, para mi entender. Hay personas que no comprenden ese texto de la misma manera, pero yo lo entiendo así. A Juan hace una diferenciación entre el anticristo y los anticristos. Porque para mí realmente Juan en una ocasión está hablando de una persona en particular que tendrá un rol particular en esta sociedad y en la historia que Dios ya ha revelado en su palabra, y en el otro lado tenemos a todos esos anticristos, esos falsos maestros que enseñan esas herejías que él menciona, porque esa es la palabra que usa Juan. Así como oísteis que el anticristo viene, el anticristo, no los, el uno, el anticristo viene, luego dice también ahora han surgido muchos anticristos. El anticristo viene, pero han surgido ya muchos anticristos. Yo lo leo de esa manera y para mí no es difícil de entender. Para mí esos pronombres, Juan si quisiera hablar solo de los anticristos, habría dicho, hay muchos anticristos directamente, pero ha hecho una diferenciación. Porque para mí hay un personaje destacado y luego esos falsos herejes y maestros. Y dice Juan que por eso sabemos que esta es la última hora. Precisamente sabemos que es la última hora por la cantidad de herejes y falsos maestros que nos rodean. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que Juan afirma de una manera contundente que todos esos anticristos han estado con nosotros. Seguro que algunos dirían, wow, ese comió conmigo. Éramos amigos en la iglesia. Venía al parque los viernes, fue a la reunión de varones y ahora está ahí.
Eso es lo que está diciendo Juan, salieron de nosotros. Pero mira, Juan no les está diciendo, llorad, poneos tristes porque nos han dejado. Juan no ha dicho eso. Juan ha dicho, nunca fueron de nosotros. Juan no ha dicho, no los vayáis a buscar y corred tras ellos, hay que traerlos de vuelta. No, Juan dice, no, déjalos, están en su lugar. Hermano, hay una cosa interesante que debes saber a la luz de la palabra. No todo el que se va hay que ir a buscarlo. No todo el que se va hay que ir a buscarlo. Cuando una oveja está herida, hay que ir a buscarla. Cuando una oveja está lastimada, hay que ir a buscarla. Cuando una oveja ha sido golpeada, hay que ir a buscarla. Cuando una oveja está siendo probada, hay que ir a ayudarla. Pero hay dos cosas que no hay que buscar: cabras y lobos. Y repito, hace falta discernimiento para saber, a por ese voy y a ese mejor dejarlo ir porque va a reinar la paz. Hay que saber discernir lo que se ha ido antes de tomar la decisión de correr tras ello. Pero el pastor deja las 99 y va por una. A por una oveja. No a por un lobo ni a por una cabra. Va a buscar una oveja. Una oveja. ¿Y sabes cuál es la marca de cuando el pastor va a buscar una oveja? Que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Si el pastor llama y dice, no es oveja. No es oveja, porque la oveja escucha la voz del pastor y lo sigue. Y no hablo de mí, hablo de Jesús, obviamente. Ese texto habla de Jesús y no lo voy a aplicar a mi vida como que todos los que son míos aquí escucharán mi voz y me seguirán a la iglesia donde yo vaya a pastorear. No, eso no va así, eso se trata de Jesús. Por eso también no me puedes echar a mí que dejo las 99 y vaya por una, porque también se trata de Jesús y realmente se trata de ti. Tú eras la perdida. Tú eras esa perdida. Pero hay una cosa maravillosa en ese texto y un día podríamos ahondar un poquito en ese. Es que nuestro Señor Jesucristo nunca deja las 99 para ir a buscar a la perdida. Porque nuestro Señor Jesucristo es capaz de seguir cuidando a las 99 y buscar a las perdidas. Él no tiene que dejar a unas para buscar a otras. Nosotros sí deberíamos hacerlo. Y en ese lenguaje se entiende. Si tú estás aquí y el que se ha perdido está allí, yo o me quedo contigo o me voy con él. Pero a uno voy a desatender. La maravillosa historia nuestra es que nuestro buen pastor puede estar con nosotros y con el perdido al mismo tiempo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que tenemos un mejor pastor sobre todo lo que tenemos en esta tierra. Así que Juan dice que esas personas han salido de nosotros, pero que nunca han sido de nosotros. Si tú miras la historia, por ejemplo, de dónde se funda la iglesia hoy conocida como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no nace de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si tú vas a sus fundadores y a los que empezaron todo, verás que tienen un vínculo muy directo con iglesias evangélicas o bautistas o protestantes. Pero de ahí dentro salen y empiezan su nueva religión. Si tú miras a casi todos los que han fundado nuevas religiones, sobre todo aquellas que son separatistas, porque si tú lees dentro de los escritos y las confesiones de fe de los adventistas, ellos creen que fuera de la iglesia adventista es Babilonia. Y solo hay salvación dentro de ellos. No te lo van a decir así por un simple motivo, porque suena muy sectario, pero la realidad es que si analizas tus enseñanzas, fuera de ellas no hay salvación. Y eso es un pensamiento muy peligroso. Es como si yo llegara a decir que fuera de la iglesia bautista reformada no hay salvación. Que dentro de la iglesia bautista fundamental nadie es salvo. Que dentro de la iglesia reformada presbiteriana nadie es salvo. O que dentro de la iglesia pentecostal nadie es salvo. Que Dios nos libre un poquito de ese sectarismo evangélico en el que a veces caemos. El problema de Juan no es que tenían unas pequeñas diferencias, es que negaban cosas fundamentales. Y eso es importante para nuestro texto. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículos 2 y 3. Mira lo que dijo Juan. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, hermano, suena igual que lo que acabamos de leer. Juan manda una carta al principio, ahora manda una carta a lo que dijimos, una iglesia, y vuelve a advertir de lo mismo. ¿De qué? Anticristos, herejes y falsos maestros. Me hace mucha gracia que hoy la gente dice, no deberíais perder tiempo hablando de los que son falsos. No deberíais invertir tiempo hablando de los mentirosos. ¿Por qué no te dedicas más a hablar de la verdad, del evangelio, y dejas a esas personas tranquilas? La gente ya sabe que son mentirosos, déjalos.
Te digo por qué no. Mi mayor ejemplo en la historia se llama el Señor Jesucristo y Él menciona y advierte de falsos maestros. Tengo un gran ejemplo también en la vida que es el señor apóstol Pablo. Me gusta mucho su ímpetu en la predicación, su amor por las almas, su deseo de evangelizar, su deseo de alcanzar a los perdidos, su deseo de plantar iglesias, su amor y pasión por el Señor y por la iglesia. Y el apóstol Pablo en sus cartas advierte de los falsos maestros y profetas. Me cae muy bien un señor llamado Pedro que también nos dejó algunas cartas. Y resulta que el señor apóstol Pedro en sus cartas también advierte de falsos profetas. Juan es mi tocayo y también por eso me cae bien. Y el señor apóstol Juan en sus cartas también advierte de falsos profetas. Hay otro por ahí que se llamaba Judas, que también estudiaremos su carta después de la de Juan. No es Iscariote, para que nadie se confunda. Y el señor Judas, del que también estudiaremos su carta, amigos, también habla de los falsos profetas. Todas las cartas del Nuevo Testamento, sus autores en más de una ocasión hablan de falsos profetas. Y ahora el nuevo evangelio modernito de hoy viene a decir, mejor habla de la verdad, habla de Jesús, deja esta... Si todo el Nuevo Testamento, los autores, sabiendo que es inspirado por el Espíritu Santo, pero los autores materiales, por decirlo de alguna manera, advierten a la iglesia, cuidado con ese, cuidado con ese, cuidado con esa enseñanza, ¿por qué nosotros ahora no lo vamos a hacer? Yo tengo dos opciones en esta historia. O rendirme a la presión de algunos que te quieren hacer sentir mal, como si fueras un tirano, fariseo, religioso, que solo sacas la basura de otros, o aceptar lo que hicieron ellos, y tener el amor que tuvieron ellos por la iglesia y decir las cosas que hay que decir. Porque repito una cosa, no se trata de decir, todos los que tienen una diferencia sacarlos a la luz. No, porque yo tengo diferencias con pastores amigos míos. Y tengo diferencias con pastores pentecostales que nunca aparecerán en un vídeo mío. Y tengo diferencias. Pero siempre sacaremos a la luz lo que Juan está diciendo. Gente que rompe doctrinas fundamentales. O sea, yo puedo tener una diferencia y tener un hermano con el que tengo diferencias, pero no está negando el evangelio, no está negando la deidad de Jesucristo, no está torciendo la gracia de Dios para convertirla en libertinaje. Mira, una cosa es que me siente con un hermano y diga, oye, ¿tú cómo ves el fin de los tiempos? Pues yo creo que va a ser en este orden, pero yo creo que va a ser así. Bueno, eso es algo que no creo que nos debería llevar a la división y no me voy a poner a criticar a todos los que no ven eso igual que yo. Me siento con gente, ¿tú cómo ves los dones? Yo creo que cesaron. Oye, yo creo que continúan. Voy a hacer vídeos contra... No. ¿Qué crees de Jesús? ¿Qué crees del evangelio? ¿Qué crees de Dios? ¿Qué crees de la palabra? Pero si me llega gente que me dice, la palabra, no hay que fiarse del todo, puede tener mitos, puede tener... Fuera de mi camino. Porque para mí, si me dices que esto no es la palabra de Dios y toda es inspirada por Dios, mi fe ya no tiene valor. Así que tú fuera de mi camino con tu teología liberal. Si me viene otro y me dice, no, porque Dios ha abierto en nuestra vida camino al éxito, Jesús vino y se hizo pobre para que tú fueras rico y me sacas el evangelio de la prosperidad, fuera de mi camino. Jesús no vino para hacernos ricos a nivel material. Eso no está en las Escrituras y ese no fue el propósito de la redención. Fuera de mi camino. Si me vienen algunos a torcer, a hacer que el hombre se empodere, se crea un semidios declarando, decretando, profetizando que si mi boca tiene poder, que yo creo realidades, que si lo repito pasa, y me traes enseñanzas que se parecen más a la nueva era que al cristianismo, fuera de mi camino. Pero no estamos hablando de diferencias secundarias, estamos hablando de diferencias fundamentales, están torciendo el centro de todo. Y cuando los escuchas, su boca solo sale en poder, dinero, poder, dinero, poder, dinero, poder, dinero, fuera de mi camino. No son cualquier diferencia, son cosas que van a llevar a muchos al error y que muchos van a llegar al infierno desde esas iglesias creyendo que aparecerán en el cielo. Y tú me podrás llamar a mí y a muchos que hacen lo mismo porque no soy el único. Fariseo, religioso. Dios sabe la motivación de nuestros corazones. Porque te digo una cosa, cada vídeo que se hace de esos, el diablo sabe cómo pegarte. Y va a mandar frases y mensajes hirientes para golpear tu corazón.
No es algo agradable. Sería más divertido solo dar noticias buenas, pero también toca dar las malas, y a nadie le gusta. Pero lo importante, como Pablo decía siempre, es tener la conciencia limpia ante Dios y saber. El diablo va a usar otros para intentar frenarte, para que él siga haciendo de las suyas, pero eso es lo que importa. Y yo sé que esa es la motivación de Juan, que los cristianos no sean engañados, que abran sus ojos y no se dejen ni sentar en la mesa de esos burladores y engañadores. Y Juan les dice por qué. Y ahora viene una advertencia: el no quiero que perdáis lo que hemos alcanzado. Mira el versículo 8, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Mira qué advertencia les hace Juan. El empezar a dar oído a farsantes, el empezar a dar oído a herejes, el empezar a dar oído a mentirosos, puede dar lugar a que perdamos lo que hemos logrado hasta este momento. Todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos trabajado, se puede ir a la basura si empiezas a escuchar a personas equivocadas. Hermanos, son los tiempos finales y el Señor Jesucristo advirtió de esto en Marcos 13:5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y hermano, hoy en el temor del Señor te llamo a lo mismo. Mira que nadie te engañe. Cada vez que vayas a hacer clic en un vídeo de YouTube porque un tema te parece interesante, analiza antes la fuente, antes de perder el tiempo. Y no me vengas, por favor, por el amor del Señor, no me vengas con la frase de voy a retener lo bueno y desechar lo malo. Te voy a dar el ejemplo para mí más sencillo. Imagínate que hay un restaurante que yo voy y sé que cada vez que me ponen el plato, la mitad del plato está podrido y la mitad bueno. Imagínate que aquí en España se estila el menú. Primero, segundo, postre. Antes era postre y café, ahora es postre o café. Qué cosa más triste. ¿Cómo está cambiando el país? Pero imagínate que te dicen, vamos a ese restaurante a comer. Sabes que el primero está siempre bueno, pero el segundo o se le han quemado, se le ha pasado, o es viejo, es malo, y que el postre está de aquella manera. Imagínate que yo digo, sí, vamos a pagar 10 euros por el menú, total. Nos comemos el primero, desechamos el segundo y tiramos el postre. Tú no vas. Tú quieres ir y comer bien el primero, comer bien el segundo y comer bien el postre. Y puede ser que algún día el cocinero patine y digas, hoy se le secó un pelín el arroz. Puede ser que algún día el cocinero se le vaya la mano y diga, hoy se quedó un poco salado. Pero no es costumbre. Tú no vas a ir a un restaurante donde tienes que tirar la mitad de la comida. No hay nada que dé más agobio, más rabia, más enfado que pagar por comer y ver que la mitad se quedó en el plato porque está incomible. Ahora te digo yo, ¿cómo puedes ir a una iglesia donde sabes que cada día la mitad del sermón lo tienes que dejar en la basura? ¿Cómo puedes ir a una iglesia con esa mentalidad de voy a desecharlo, retener lo bueno y desechar lo malo? Yo no voy a una iglesia donde tengo que estar atento para tirar a la basura. No, esta frase, amén, basura, amén, basura, 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 amén, basura. Yo no puedo estar así. Yo quiero ir a una iglesia donde usualmente el mensaje, amén, 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 y hoy se le fue. Pero no con nada importante, no con nada fundamental, una mala ejemplo, una cosita, pero no con algo que digas tú, esto puede torcernos. Hermano, el texto de retener lo bueno y desechar lo malo no es podéis ir a cualquier iglesia y simplemente quedaos con lo que vale la pena. El texto es en un ambiente donde usualmente todo es edificante, pero a veces hay un patinazo y en ese caso, bueno, pues dejarlo a un lado. Pero hoy la gente lo usa así. Oye, pero ¿cómo puedes ver mensajes de ese pastor? Bueno, pastor, yo lo veo, retengo lo bueno y no, hermano. Si yo tengo 1 hora al día para ver una prédica, que no me sobra el tiempo, yo no voy a ponerme una que media me fue a la basura. Yo voy a cuidar que el mensaje que voy a recibir me edifique. Tú no vendrías aquí los martes, los jueves y los domingos si la mitad del sermón siempre se fuera a la basura. No vendrías, te hubieras quedado donde estabas. Pero vienes porque a pesar de que sí, algún día un patinazo, como todo ser humano, se puede tener,
pero usualmente es palabra de Dios y a todo puedes decir amén. Hermano, no te conformes con poco cuando se trata de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría son predicadores falsos y malos. Tienes que conformarte con cualquiera. Yo no te digo que tengas al mejor predicador. Obviamente que no. Hay miles, cientos de miles de mejores. Muchos que ni conocemos porque no tienen internet. Es más, seguramente los mejores predicadores ni tiempo tienen para las redes. Porque pasan más tiempo con la palabra. Hay muchos que no tienen canal de YouTube, hay muchos que son señores mayores de toda la vida con Biblia en la mano, que te la saben de memoria, que un día se olvidan la Biblia en casa y la saben. ¿Por qué hemos llegado a un punto en que la gente se conforma con cualquier cosa el domingo? Con cualquier mensaje. Si voy a abrir mi boca, la gente tiene que ser edificada con la verdad. Y tú no te debes conformar con menos. Sé conformista con otras cosas. Sé conformista a lo mejor con tu vida, que ya está bien y no tienes que ser tan ambicioso y codicioso. Sé conformista con otras cosas que a veces no deberíamos correr detrás tanto de la ambición, el alcanzar lo material. Pero no seas conformista con las cosas espirituales. En eso sí que debes ser inconformista. Ora más, ayuna más, lee más. Busca una buena iglesia, la que para ti sea la mejor. ¿Saben por qué siempre le digo a la gente, inviten amigos al culto? Porque si tú crees que están en el mejor lugar para ti, tú quieres que el resto esté también. Tú no, hermano, si yo sé que he encontrado el mejor restaurante, yo llamo a mis amigos y le digo, oye, tenemos que quedar. Ese restaurante es buenísimo. Con un restaurante, con cualquier cosa. ¿Por qué no lo haremos con nuestra iglesia si creemos que, repito, no es la mejor? Pero para nosotros sí, si no, no estaríamos aquí. Hermano, yo te digo una cosa, si tengo 10 iglesias a elegir, aunque seamos así, digamos, no somos la mejor, pero yo voy a elegir la que para mí es la mejor. Si no, me estaré en otra, ¿no? Nunca me voy a la peor opción, sino en la que considero más adecuada para mí, más ajustada a las Escrituras. Hermano, yo sé que veis vídeos en YouTube, yo sé que veis prédicas y me encanta. Pastor, me gusta ver prédicas, escuchar alabanzas. No vale toda la música, no vale todos los sermones, no valen todos los devocionales. Os dejáis llevar por el título. ¿Cómo restaurar mi matrimonio? ¿Cómo ser un hombre así? Está bien, los títulos importan, pero la boca que lo va a explicar mejor. Porque la fuente es lo importante. Porque también hay gente que no es creyente que tiene vídeos de cómo restaurar tu matrimonio. Hay terapeutas, hay analistas de parejas, psiquiatras que tienen mensajes de cómo ser un hombre fuerte. Tú tienes que ver la fuente, que sea fiable la fuente, que camine con Dios, que hable de Dios. Tú no necesitas las opiniones de los hombres, tú necesitas el consejo de Dios. El consejo de Dios. Y por eso, lo que está haciendo Juan es llamar a la iglesia a una firmeza doctrinal. Se os ha dado una verdad y tenéis una responsabilidad. Estar firmes en esa verdad. Estar firmes en esa verdad. No podéis jugar. No podéis estar jugando. No podéis estar negociando la verdad y el error. Debéis estar firmes. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad ¿el qué? Las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o ya por carta nuestra. ¿Qué les llama Pablo a conservar? Y a mí hoy hay gente que me dice, a mí no me hables de doctrina, a mí háblame de Jesús. ¿No has escuchado frases así? La doctrina no es lo que más importa, el amor. Esas frases son comunes en nuestro tiempo. Pero si yo te pregunto a ti, ¿quién es Jesús? Tu respuesta es doctrina. Si yo te pregunto, ¿cómo debe ser un pastor? Tu respuesta es doctrina. Si yo te pregunto, ¿va a haber una segunda venida? Jesús va a volver y tu respuesta es doctrina. Nuestras creencias son doctrina. Los católicos tienen su doctrina, los testigos de Jehová tienen su doctrina, los mormones tienen su doctrina, y nosotros tenemos la doctrina de Cristo. Y tenemos la responsabilidad de estar firmes en esa doctrina. Mira lo que les ha dicho, estad firmes y conservad las doctrinas. Ahora te pregunto, hermano, ¿conoces las doctrinas de tu fe?
El otro día, con la llegada de gente nueva a la iglesia, algunas conversaciones que he tenido, algunas oraciones que escucho, me doy cuenta que sí, sus ojos se pueden haber abierto a algunas cosas, pero hermano, yo creo que aquí todavía hay pobreza en cuanto a las doctrinas fundamentales. Y si yo dijera palabras como justificación, regeneración y cosas así, la gente se quedaría como propiciación. La gente, ¿cómo? Son palabras que están en la Biblia y palabras muy importantes para un cristiano. Entonces, hermano, creo que una vez acabemos Tercera de Juan, Judas, voy a dedicar unos meses a dar una serie de estudios de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Algunos, pues el jueves entonces no iré para que me hablen de la justificación. A lo mejor es más profundo de lo que tú te imaginas. Eso es que Jesús me ha hecho justo a través de... A lo mejor es más profundo de lo que tú te imaginas. Pero yo creo que necesitamos ese fundamento, porque a veces queremos estudiar Apocalipsis y no conocemos ni el Evangelio. Porque nos da morbo el tema de, ahí hay un dragón, ahí hay un bicho de tantos ojos, tantos cuernos, y cada cuerno ¿qué es? ¿Por qué quieres saber eso? Si ni siquiera sabes si eres salvo. Porque en el fondo nos gusta lo oculto. Es una realidad, nos gusta lo oculto, nos gusta lo místico, nos gusta lo escondido. Y que por eso, como es difícil de ver para muchos, a la que llega cualquier maestro y dice, ¿por qué ese cuerno es Italia? Esa cabeza es Estados Unidos y ese ojo es Rusia, tú. Hola. Digo, pero aquí había Rusia. Aquí estaba Rusia. Aquí estaba Estados Unidos. Entonces yo creo que cuando aquellas personas recibieron la carta, mira, una pregunta sencilla. Cuando la gente que recibió la carta de Apocalipsis la leyó, ¿tenía que entenderla? Tenía que entenderla. Nadie te manda una carta si no la vas a entender. Entonces ellos la leían y en su contexto entendían cosas. Y no creo que fuera Estados Unidos de América, ni las Torres Gemelas, ni... Pero nos gusta eso. Nos gusta que haya una pandemia y decir, no, porque Jeremías habla aquí de un virus que invadirá la tierra, esto era el COVID. No. Pues no han habido pandemias a lo largo de la historia y cada una que salta era Jeremías, estaba anunciando el COVID. Hermano, hay gente que es así. Pero le hablas de los fundamentos de la fe y están perdidos. Hermano, es necesario estar firmes en los fundamentos. Porque lo que va a sostener tu fe no es saber si eso es América, China o Rusia. Lo que va a sostener tu fe es los fundamentos. ¿Qué sostiene una casa? Los fundamentos. ¿Qué sostiene una fe? Los fundamentos. Y el mayor de todos los fundamentos es quién es Jesús. Sin ese fundamento la casa se vendrá a pique. Por eso Juan les ha advertido. Cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Y yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Han trabajado en vano contigo? Los que te enseñan, los que te instruyen, los que te han predicado. A lo mejor llevas poco aquí y no es mi caso y te hace pensar en otros, pero todos los que se han puesto delante de ti, te han hablado de Dios, de su palabra y te han enseñado. Te hago una pregunta que es seria. ¿Han trabajado en vano contigo? ¿A ti te gustaría que un pastor sintiera que contigo ha perdido el tiempo? ¡Wow! Sería muy duro eso, ¿eh? Que a mí un pastor me viniera y me dijera, de nada ha servido sentarme, orar, enseñarte, instruirte, porque lo has cogido y lo has tirado a la basura. ¿Y sabes por qué duele eso en algún pastor? Porque ese tiempo lo podía haber dedicado a una oveja que realmente quería aprender. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 11. Y estas palabras son dolorosas. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. En aquel tiempo erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar? Y mira qué palabra, volver a estar, esclavizados de nuevo. Eso es lo que le sorprende a Pablo. Ha venido Jesús, os hemos enseñado el Evangelio, os ha hecho libres y deseáis volver a las cosas que os tenían. Cuando alguien me dice me vuelvo al mundo, yo lo veo así. Porque en su cabeza le está diciendo, aquí hay normas, esclavo, allí no hay normas, libre.
Pero el creyente que conoce la verdad no lo ve así. Piensa, en Cristo libre. Allí crees que no hay normas, pero tu corazón es tu propia prisión. Tu corazón es tu propia prisión. ¿Cuánta gente te dice, yo dejo de beber si quiero, yo dejo el alcohol si quiero, yo dejo el tabaco si quiero, todo lo dejan si quieren, pero nunca quieren, ¿verdad? Nunca quieren. Si quieren lo dejan, pero nunca quieren. ¿Sabes por qué nunca quieren dejar de ser infieles, mentirosos? Porque no pueden. Ellos dicen eso porque va a ser muy duro reconocer que son esclavos. Se quieren engañar, pero la realidad es que no pueden dejarlo. No pueden. Y pueden dejar un hábito malo, pero su pecado no pueden dejarlo. No pueden porque son esclavos. Y nosotros somos libres en Cristo. En este caso de Pablo a los Gálatas se trataba de los judaizantes. Era gente que había salido, que había conocido el Evangelio. Ya no se tenía que circuncidar, ya no estaba atado a rituales, sacrificios. Y llegaron algunos diciendo, hay que volver a nuestras raíces hebreas. Hay que volver a la Torá. Hay que volver a los sacrificios, a los rituales, al pan sin levadura, a la ley alimentaria. Hay que volver a todo eso. Y algunos decían, vale, pues volvemos. Y mira lo que dice Pablo, que ellos mismos se van a hacer esclavos. Esclavos. Esclavos de esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas no sirven. No son necesarias. Porque el fin de todo ello era Cristo, eran sombra de lo que había de venir. Y mira lo que dice Pablo, para que os deis cuenta que eran los judaizantes. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Todo eso en el lenguaje de Pablo es un lenguaje que habla de todas las cosas y costumbres del pueblo de antes, de donde habían salido por el Evangelio. Pero mira la frase del final y esa es dolorosa. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Y te digo una cosa, no hay nada que personalmente me duela más en el corazón que cuando llego a sentir por una persona que he trabajado en vano. Porque, hermano, no nos sobra el tiempo. No nos sobra. Hay mucha gente con hambre. Y hay personas que de golpe te empiezan a demandar mucho y tú dices, venga, aparto un poquito esto porque yo no soy Jesús. Yo si dejo un grupo para atender a otro, no puedo atender a los dos. Eso es lo que la gente de la iglesia no llega a entender. Pastor, visítame. Ok, quedamos y hablamos. 2 semanas después, quiero hablar. Digo, hermano, he hablado contigo. Ahora mira a tu alrededor. Antes de volver a hablar contigo, lo justo es que hable una vez con ellos también. Porque si hablo contigo cada semana o cada 2 semanas, ¿qué le estoy diciendo a ellos? Que tú eres el favorito. Ah, pero yo estoy mal. Ellos también. Ellos también. Pero hay gente en la iglesia egoísta y no lo entiende. Y tú le dices, hermano, ¿por qué no tratas ese asunto con otro hermano? No, pero tú... Y ese es el problema. Que la gente no quiere que lo escuche, la gente quiere que lo escuche el pastor. Y muchas veces no el pastor Juan Manuel. Y ahí empieza esa cosa rara en el corazón. Amados hermanos, nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos querer todas las atenciones. Está bien, hay que cuidarse, está bien, hay que ayudarse. Está bien, claro que sí. Claro que sí, si necesitas algo, corre a tus pastores. Si alguno está enfermo, vaya a los ancianos, oren por él. Claro que sí, no te lo guardes. Pero también ten consideración de los otros que te rodean, que también tienen necesidades. El que no es un problema matrimonial, es un problema emocional. El que no es un problema espiritual, el que no es la lucha con un pecado. Pero nadie está exento de luchas. Y tú vas a creer que la tuya siempre es la más importante. Pero todas son importantes para el que las sufre. Es que lo mío es serio, lo de él es solo un problema con un hijo, pero ese problema con un hijo para él es serio. Entonces eso es importante entenderlo, hermano. Que nadie llegue a decirte nunca lo que Pablo le ha dicho a estos hombres, que en ti, por ti he trabajado en vano. Que te he dado tiempo, que te he enseñado, que te he instruido y lo has tirado a la basura. No, hermano, y eso te debe llamar a que si estás comiendo bien, aplícalo a tu vida. Para decirle primeramente a Dios, pero también a tus pastores, no estás trabajando en vano. La palabra está haciendo efecto. Lo estamos aplicando.
estamos creciendo, estamos mejorando. Hermano, eso se lo tienes que decir primero a Dios, pero también a tus pastores. ¿Cuál es la mayor alegría de un pastor? Juan lo dijo, que mis hijos anden en la verdad. Cuando yo veo, digo, wow, está dando fruto. No hay mayor alegría, más que la cantidad, la calidad también. Mira, da fruto, mira, ha cambiado, mira esa mujer que era un bicho, ahora está más mansa. Mira ese hombre que era un papanatas, ahora está más varonil, está más hecho hombre. Mira ese hombre que apenas daba caso a su familia, ahora les presta atención. Mira ese hombre que vivía trabajando, ahora aparece por la iglesia y ves que va dando fruto y es el mayor gozo. Porque el Señor, el día de mañana, a mí no me va a medir por cuántos recaudé, por cuántos junté. El Señor solo me va a decir una cosa: buen siervo y fiel. Solo eso, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermanos, abraza la palabra que te dan. Si es bíblica, abrázala de tal manera que nunca sientan que contigo han trabajado en vano. Y sobre todo sabiendo que empezar a dar oído a mensajes equivocados te puede hacer perder lo que hasta hoy has ganado. Hoy, ahora sé mucho, voy a empezar a escuchar otras cosas. Puede irse a la basura. Puede irse a la basura. Todos estamos sujetos a ser confundidos en algún momento. Y ahora Juan nos recuerda una cosa que ya nos recordó en su primera carta, y es que lejos de la verdad significa lejos de Dios. Mira si es serio el tema de los falsos maestros. Mira si es serio el tema de los falsos maestros, que si alguien está lejos de la verdad, está lejos de Dios. La marca de un verdadero discípulo, ¿cuál es? Mira Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, vosotros verdaderamente sois mis. Si no, no. Si estáis en otra palabra, si estáis en otra doctrina, si estáis en otra enseñanza, no sois mis discípulos. Esas personas que dicen: pastor, una persona que va a una iglesia de un falso profeta, ¿puede ser salva? Esa es la gran pregunta. Si cree sus enseñanzas, abraza sus enseñanzas, comparte sus enseñanzas y disfruta de sus enseñanzas, es tan falso como el profeta. Lo siento mucho. Ah, pastor, pero es que, ¿tiene Biblia o no tiene Biblia? Tiene Biblia. O sea, tiene Biblia. Lo que debemos hacer es comparar las enseñanzas de ese hombre con las de Jesús. Y ya está. Victimizamos a mucha gente. Ah, pero puede ser que alguien acabe de conocer al Señor y esté ahí. Pero si realmente, yo soy de pensar así, si realmente es una oveja del Señor, va a respetar la palabra del Señor, va a tener hambre de la palabra del Señor, va a escudriñar la palabra del Señor y tarde o temprano va a salir de ese lugar. Muchos de nosotros empezamos en iglesias que tenían errores. Pero ¿dónde estamos hoy? Empezamos mal, pero ¿por qué no seguimos allí como otros? Porque nosotros tuvimos que decidir entre la iglesia que incluso queríamos, porque eran amigos, eran compañeros, eran gente con la que habíamos comido, hecho amistad, pero teníamos que elegir entre eso y la verdad. Y le dimos prioridad a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. La marca de un discípulo no es que va a una iglesia, es que permanece en la palabra de Jesús. Y por eso Juan lo ha dejado claro: el que no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El Hijo y el Padre van juntos, ¿has visto? Si no estás en la enseñanza de Jesús, no estás en el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 y 23. Mira lo que dice Juan. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y mira la frase de Juan ahora, es maravillosa. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y ahora yo te pregunto, aunque sean celosos de la ley, ¿algún día pecarán? ¿Sí? Santiago no dice que el que cumple uno es como si hubiera roto todos. Santiago no dice que por las obras de la ley nadie puede ser. Entonces, hermanos, solo hay un camino al Padre. Me da igual lo que me queréis vender. Solo hay un camino al Padre y se llama Jesucristo. No hay otro, no hay otra puerta para el cielo. Él es la puerta de las ovejas. Él es una de las puertas. Él es la puerta. Él no es uno de los caminos, Él es el camino. Él no es una de las muchas verdades relativas de este mundo. Él es la verdad. Y Él no es una de muchas maneras de vivir. Él es la vida.
Fuera de Él no hay esperanza. No la hay. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y esa es una verdad importante. Entonces, Juan llega al final, hablando de que vienen herejes, de que vienen anticristos, de lo peligroso que son, de lo peligrosos de su enseñanza. Y Juan acaba con una orden, no es un consejo, es una orden. Y es que cortemos todo trato con los herejes. Todo trato, repito, no es lo mismo alguien con alguna diferencia que un falso maestro y un anticristo. Repito, necesitamos discernimiento en la iglesia. Para que, no, esa gente no piensa como yo. Todos herejes, todos anticristos. No, todos no. Hablamos de fundamentos. El versículo 10, Juan ha dicho, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, mira qué dice, no lo recibáis en casa ni... Ahora imagínate que estás en tu casa, comiendo y te llama tu prima que también es creyente de alguna cosa. Te dice, va conmigo un apóstol que nos estaba visitando en la iglesia, ¿lo puedo llevar conmigo a comer? No. Pero es un siervo. No. Ya, pero no, en mi casa no. O si lo traes, es para que abramos la Biblia y hablemos de su apostolado, a la luz de la palabra y de los requisitos bíblicos. No, a ver, pero no traigas tensión. Pues entonces no. Si es para fingir que estoy de acuerdo con todo, que lo considero un siervo y adularlo también, no, en mi casa no. Ni come en mi mesa, ni lo saludo. Y esto para muchos es radicalismo, pero es lo que Juan ha dicho. Hermano, ¿es una norma que he puesto yo o es una norma que ha puesto Juan? Si alguno viene a vosotros y no os trae la verdad, no le abráis la puerta, ni lo saludéis. Y este texto es ideal para cuando, ahora ya no, porque se ponen en el carrito ahí fuera, pero cuando antes aquí en España iban puerta a puerta los testigos de Jehová, y volvían a la semana siguiente, y a la semana siguiente. Ahora no sé si los habrán denunciado, lo habrán prohibido, pero ahora están con un carrito. Yo no sé en este pueblo, pero en mi pueblo se ponen con carritos, revistas, quietos, y ahí, debajo del sol, debajo de la lluvia, debajo de la nieve, debajo de la tormenta, arregladitos, guapos, así, bien formales, traje, corbata, señoras de vestido, como si fueran de boda, en medio de una plaza. Que está bien, pero si pican a la puerta de casa, no pueden entrar. A no ser que entren para escuchar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si un testigo de Jehová pica casa es para decir, puede pasar, pero yo voy a hablar. ¿Le parece? No, entonces no pasa. No pasa. Si quiere pasar es para que yo le hable. Están muy acostumbrados ustedes a ser los que cuentan su mensaje. Ahora yo les voy a contar el mío, la verdad de Dios. Pero Juan es claro, debemos apartarnos de esos herejes. Mira lo que dice Pablo, porque si no Juan, es que la manía de los Juanes son malos, los Juanes son duros, los Juanes les falta amor. Pero mira que dice Pablo en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos. ¿Contra qué? Contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Pablo dice lo mismo. Cuidado con los que vienen con otra enseñanza. Cuidado con los que están causando tropiezo a lo que habéis aprendido. ¿Y qué dice Pablo? Y que os apartéis de ellos. Juan lo ha dicho. No le abras la puerta ni los saludes. Pablo dice, apártate de ellos. ¿Por qué, Pablo? Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones ingenuos. Ese es el ingenuo que dice, bueno, no pasa nada, venga, retendré lo bueno y desecharé lo malo. Ese es el que engañarán. Ese es el que engañarán. Ese es el que acabará dándoles el pacto, la primicia, el cheque, la promesa, el coche, la llave de la casa, el teléfono, las botas, los guantes, la comida, la paga extra. Se lo dará todo para que Dios le siga abriendo puertas en el cielo que solo le abren al apóstol. Pero son los ingenuos,
Son los ingenuos. Mira qué dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y hasta ahí parece que está hablando de la vida, del pecado, que también luego hay textos que lo avalan. Pero no está hablando en este caso de una vida desordenada. ¿De qué? Y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Lo ha dicho a los romanos, lo ha dicho a los tesalonicenses, lo ha dicho Juan a la iglesia. Hermanos, si no te vale, no la mía, la palabra de Juan inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Pablo inspirado por el Espíritu Santo, ahora todo lo que pase después ya es culpa tuya. Porque, no, es que él, como nuestro pastor es duro, él nos está diciendo eso. No, te he leído versículos. Te he leído versículos. Esto no es saber si te parece bien. Te he leído la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que te apartes de ellos, que no le abras la puerta y ni los saludes. Y solo puedes responder a eso de una manera. Amén. Y nada más. Porque no estamos para discutir. Es palabra de Dios, no son mis ideas. Ya si lo haces, no estás pensando diferente a mí. Te estás rebelando contra Dios. Y eso es un problema serio. Por eso, lo que ha hecho Pablo más veces, lo que ha hecho Jesús, y lo que debemos hacer nosotros si encontramos ese tipo de personas es señalarlos. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza de esta carta, señalad al tal. No fingid que no pasa nada, no fingid mirar a otro lado, señalad al tal y no os asociéis con él. Si alguno no obedece esta palabra, si alguno enseña cosas torcidas, debemos hacer dos cosas: señalarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerle pasar ese mal trago? Me encanta lo que dice Pablo al final, porque repito, si Pablo tuviera una página de Facebook o un canal de YouTube y dijera esto, quiero que los denunciemos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se avergüencen. Te falta amor. Te digo una cosa, si Pablo, Juan tuvieran Facebook hoy, tendrían más haters que todos nosotros. En esta generación que no se puede tocar a nadie. No, hermano. Lo que yo no entiendo es que digas, yo amo la iglesia, amo al pueblo de Dios, y sepas que hay gente que viene a destrozarlo, y te calles. Tú imagínate que yo voy por la calle y me encuentro a un señor haciendo lo del vasito y la bolita, y viene una anciana y la llama, señora, mira, ha ganado 5 euros, venga, ponga 10, ponga. Y tú sabes que es una estafa, y tú sabes que le van a robar, y te quedan mirando a la anciana mientras la despellejan. ¿Tú harías eso? ¿O irías corriendo a la señora y dirías, señora, son ladrones? Pues para mí la gente que dice, no lo denuncies, son como ese hombre que vería a la anciana y no dice nada. Porque lo único que hacemos con la denuncia es una cosa, hermanos. No hacemos la denuncia por gusto, no hacemos la denuncia por sentirnos mejor, no hacemos la denuncia porque creemos yo soy el dueño de toda la verdad. No. Hacemos la denuncia porque vemos a la iglesia, sobre todo a la gente nueva, a la gente que todavía no ha leído mucho, a la gente que todavía no conoce mucho. Vemos a esa gente como una anciana confiada. Bueno, si dice que es pastor, será el que sabe. Así era yo cuando era pequeño, ibas a una iglesia católica, no te habían leído la Biblia en la vida. No sabían nada de Dios, pero el cura será el que sabe, ¿no? Ese hombre ha estudiado, ha hecho un seminario, amén. Así está la gente en las iglesias. Al principio todos llegamos a una iglesia, hemos conocido el evangelio y empezamos a escuchar cosas y no pones en duda todo porque el pastor se habrá preparado, ¿no? Habrá estudiado un seminario. Pues por esa gente que ha aparecido en malos sitios, que todavía no tiene mucho, corres a decirle, eso está mal porque esta es la verdad, eso está mal porque esto es la verdad, eso está mal porque esta es la verdad, para que si de verdad son de Dios digan, wow, es verdad, lo que dice él no está en la Biblia, lo que está en la Biblia es esto otro, y salgan corriendo. Pero si tú prefieres decir que lo más bonito y lo que tiene amor es dejar que sean despellejados, porque en esta historia solo se pueden amar a una persona, o amas a los que son engañados o amas al engañador. Pero no puedes amar a los dos. Sí, puedes amar su alma, querer que se salve, todo lo que tú quieras. Pero quedarte callado, mira lo que dice Juan ahora.
El versículo 11, te puedes volver un cómplice. Pues el que los saluda, si entra un falso maestro en mi casa, enseña una bobera y luego mi hija por la tarde dice, mamá, ¿es verdad lo que ha dicho este señor? Oye, a mí me gusta eso, a mí... ¿Quién ha tenido la culpa de esa confusión? A mí no me mandes a tu hija, habla con el pastor porque... No, la culpa es tuya. Yo no tengo que arreglar el veneno que tú has dejado que entre en la cabeza de tu hija. Tú eres cómplice. Yo no le enseñé, pero ¿qué pasó? Te quedaste callada. Es que no quería tensiones, no quería un momento tenso. Están infectando a tu hija, yo lo paro en seco. Cariño, hay hombre y mujer. Aquí no hay 2, 3, 4, 80 géneros. Hay hombre y mujer. Yo, si me tengo que poner contra el cole, me pongo. Contra la directora me pongo. Contra el rey me pongo. Pero a mi hijo no le van a infectar con la mentira si yo tengo la ley de Dios. Todos los padres que saben que su hijo comen basura cada día y en casa fingen nada y no preguntan y no investigan y no analizan, mañana cuando tu hijo empieza a hacer cosas raras, caminar torcido, tú eres cómplice del colegio. Tú eres cómplice. Pero yo no le enseñé, pero te quedaste callado. Si yo voy con el coche de vuelta a casa hoy y me encuentro a un señor que se estrella con una moto y se cae al suelo y se da vueltas y yo sigo con mi caminito y ese señor mañana, por no haber sido atendido, ha muerto, yo soy cómplice. Es más, o estoy muy alejado de la realidad o según la ley española puedo tener un problema porque se llama evasión de socorro o alguna cosa así. Pues hermanos, hay algunos que por dárselas de que aman mucho, evaden de socorro a las personas que son engañadas. Si tú dejas que un falso pastor entre en tu casa, que un falso maestro hable a tu familia, que un falso maestro llegue a los oídos de alguien cercano a ti, mira lo que ha dicho Juan, participas de sus malas obras. Porque tú has dado rienda suelta a que siga infectando, a que siga pudriendo. Hermano, no podemos ser cómplices del pecado de los otros. No podemos. Primera de Timoteo 5:22. Mira esto importante. A mí eso me da mucho temor. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. ¿Sabes qué está diciéndole Pablo a Timoteo en una carta pastoral? El imponer las manos, tú lo verás cuando se ordena un pastor, se ordena a alguien. Cuando los pastores, la iglesia impone las manos y los encomienda, ¿saben qué le está diciendo al mundo? Nosotros que servimos a Dios, testificamos que es un siervo de Dios. ¿Y sabes qué le está diciendo Pablo a Timoteo? No lo hagas a la ligera. Porque si mañana ese se pone a hacer locuras y tú le has dado respaldo, tú te vuelves cómplice. Porque si lo pones aquí y oras por él, le estás diciendo a todos, lo podéis escuchar, le podéis pedir consejo, lo podéis llevar a casa. Y hay gente que sigue diciendo, pastor, levanta más gente, despacio. Porque a la que le ponga la mano le estoy diciendo a todo el mundo, ya lo podéis oír, lo podéis llevar a casa. Y si mañana pasa algo, ¿sabes a quién le cobrará eso el Señor? A mí, por no haber tenido discernimiento. Yo tengo que estar muy seguro de esas cosas. Pero hoy no, hoy queremos levantar por levantar. No, yo te nombro, yo te nombro, yo te nombro. No, esto es serio, hermano. Esto es serio. Porque te vuelves cómplice. Pero me ha dividido la iglesia, culpa tuya. Le diste lugar. Si estuvierais sentado no hubiera hecho tanto daño, pero predicaba, enseñaba, lo pusiste de maestro, de pastor. Entonces la gente le daba oído, le daba crédito, le daba confianza. Tú metiste al lobo en casa y encima llamaste al lobo pastor. Tú has visto todo lo que se puede liar. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de tomar esas decisiones, porque si no te vuelves cómplice. Hermano, no podemos participar del pecado de los demás. Efesios 5 del 10 al 11, examinando qué es lo que agrada al Señor y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien sácalas a la luz, sácalas a la luz, sácalas a la luz. Así que hermanos, guárdate este mensaje. No lo que yo te he dicho, lo que Dios te ha dicho, en su palabra. Cuando vayas a ver un vídeo en YouTube, piénsalo antes de darle play.
Cuando vayas a ver una prédica en casa, piénsalo antes. Piensa antes de ponerte a un pastor. Asegúrate de que es palabra de Dios. Porque si no, tú estás participando de que ese veneno siga dando vueltas por el mundo. Y terminamos con los últimos 2 versículos que no quiero explicar, simplemente leer porque es la despedida. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Algo bonito aquí que me gusta es esto. Les ha escrito una carta, pero tiene más cosas que decir. Pero no las ha escrito, porque esas cosas se las quiere decir cara a cara. Y en un tiempo donde nos encanta mandar emails y escribir WhatsApps, un día nos daremos cuenta que no hay nada más bonito que el tiempo que pasamos cara a cara. Porque escribir un correo y explicar algo está bien, pero sentarte con la persona y explicárselo y orar y ver que lo entiende, eso realmente es precioso a los ojos del Señor. Y es bonito porque Él dice, para que vuestro gozo también sea completo. Eso significa que Él tiene ganas de estar con la iglesia y que la iglesia tiene ganas de estar con Juan. Esa sería la relación ideal para todos los creyentes, que ellos tengan ganas de estar con sus pastores y que sus pastores tengan ganas de estar con ellos. Vamos a orar y la semana que viene empezamos con 3 de Juan.